Bueno, muchachos, vamos a dar inicio a este encuentro virtual que tiene, digamos que como temática, una introducción a los reportes meteorológicos Metari Specie. Sin embargo, pues vamos a hablar un poquito de todos en general, ahora en la introducción. Pues cuando nosotros hablamos de reportes meteorológicos aeronáuticos, estamos hablando de una serie de informes codificados acerca de condiciones de tiempo atmosférico. Cuando digamos que queremos dar información en tiempo real, utilizamos o hacemos uso de los reportes METAR y SPECI. El METAR, que es rutinario, es un reporte meteorológico aeronáutico de rutina, y el SPECI es un reporte aeronáutico meteorológico aeronáutico especial. Ambos son reportes en tiempo real. Quiere decir eso que siempre que yo tengo un METAR y un SPECI a la mano, estoy teniendo información del estado del tiempo en un aeródromo en condiciones reales, es decir, en el momento. La diferencia cuál es, como les decía, el METAR es rutinario. Ya sabemos que cada lapso de una hora aquí en Colombia vamos a tener un METAR, en algunos países cada media hora, en algunos. Ya sabemos que en una rutina de una hora, con una frecuencia de una hora, siempre vamos a tener un METAR a la mano. Y el SPECI pues tiene un carácter especial porque se genera en función de cambios significativos, de acuerdo a las condiciones que previamente habían. Entonces, hay unos criterios establecidos para la emisión de especies que contemplan que esos criterios significan cambios significativos y que generan la emisión de uno de estos reportes. Esos, pues, en tiempo real. Hay algunos reportes que son básicamente, su contenido es información para tiempo previsto, es decir, pronósticos, tales como el trend, que es un pronóstico de tendencia que tiene una vigencia de 2 horas y que siempre acompaña a aumentar una especie. Y el otro es el TAF, que ya es un pronóstico de aeródromo con vigencias, digamos, múltiples, porque podemos tener TAF, la idea es que el TAF nunca sea, su vigencia nunca sea inferior a 6 horas. Podemos tener TAF de 9 horas, de 24, de 30, de 32 horas de vigencia. Aquí en Colombia generalmente el TAF que se genera para 24 horas con actualizaciones de cada 6 horas. Sí, cada 6 horas hay una actualización del TAF, pero el TAF siempre contempla un horizonte de pronóstico de 24 horas. Entonces, el TAF y el tren son reportes para tiempo previsto, es decir, todo lo que ellos me indican es lo que se prevé que va a ocurrir. Sí, se prevé que va a ocurrir y los cambios esperados dentro de ese horizonte de tiempo también. Tenemos otro tipo de reportes acá en Colombia que son los SIGMET, que se vienen desarrollando hace aproximadamente más de un año ya larguito, que son que son reportes para tiempo significativo en ruta. El SIGMET para tiempo significativo en ruta en niveles altos, y hay otro que tiene el nombre de AIRMET, que es también para tiempo significativo en ruta, pero para niveles bajos. Actualmente se difunde el SIGMET, todavía no se está difundiendo el AIRMET, pero la intención es empezarlo a difundir a partir de este año entrante. Bien, y hay otro tipo, hay muchos más reportes meteorológicos que, bueno, aquí en Colombia todavía no se están, digamos, difundiendo, pero que se prevé que se difundan prontamente. Por ejemplo, los reportes de aeródromo, los GAMES, los AIREPS, todo ese tipo de reportes, pues la idea es que se puedan generar también. Aquí vamos a hacer énfasis fundamentalmente en los reportes METAR y SPECI, tal como lo dice el título de la presentación. Vamos a hablar de ellos hoy. Todo lo que vamos a ver a lo largo de este módulo es introductorio, nada va a ser a profundidad. Así también pues van a ser las evaluaciones, ¿no? Entonces todo es introductorio, pues a la distancia queda un poquito complicado, sin embargo se puede, pero pues lo que nosotros queremos ya la profundización la queremos contemplar ya en la parte presencial. Em, Sin embargo, en el canal de YouTube que ustedes han estado consultando, a partir de ahora, pues a finales de año van a ir encontrando alguna información ya un poco más de mayor profundidad, algunos videos. Pero todo este módulo que vamos a ver es de carácter introductorio.
Es decir, vamos a tener conocimiento de todos estos reportes meteorológicos, pero no con la profundización que debe tener como conocimiento un observador meteorológico. Entonces, vamos a ir dándole paso a las siguientes diapositivas y vamos a ir contemplando cada uno de los grupos que conforman este tipo de reportes. Vamos a pasar a la próxima diapositiva a ver qué nos trae. Bien, ahí lo que nosotros vemos, lo que estamos viendo en esta diapositiva es un formato de clave. El formato de clave del METAR y de la especie. Formato de clave del METAR y de la especie, tal como lo hice allí la diapositiva. Ese formato de clave son, digamos que toda la estructura de un METAR en especie, incluso está el tren también. Toda la estructura que contempla este tipo de reportes con todas las, digamos que las variables también allí codificadas. Vamos a navegar por cada una de ellas hoy hasta llegar a la última que es el ajuste altimétrico bueno, los fenómenos, los grupos de tiempo suplementario. Vamos a llegar a ellos y bueno, estaremos allí apuntalando algunas consideraciones conforme a ellos, ¿no? Características de ellos. Bien, aquí pues así a grosso modo lo que tenemos aquí pues es el título de la clave, el título del reporte que siempre va a estar allí. Siempre identificaremos si el reporte que se nos está dando a conocer es un METAR o es un especie. Ya sabes que el METAR, su característica es que es rutinario. Se difunde ya a intervalos de tiempo preestablecidos. En Colombia cada hora, en algunos países cada media hora. El especie no tiene intervalos de tiempo preestablecidos para generarse, sino que se genera en función de cambios significativos de las condiciones de tiempo atmosférico. Esos cambios significativos están contemplados también en los documentos que se les dio a ustedes. Sí, además, pues vamos a tener la oportunidad de colgar otra documentación ahora para este capítulo, pues la debo colgar esta noche, para que ustedes tengan ya información de TAF y de TREN también. Y ahí van a encontrar también criterios para la emisión de especies, o sea, cuando se considera que hay cambios significativos para emitir una especie. Bien, lo que viene a continuación, toda esta parte que está aquí, a esto le llamamos grupos de identificación. Grupos de identificación, ya tenemos ahora la oportunidad de verlos. Aquí, en esta parte, esto que estoy encerrando, se le conoce como viento en superficie. La información de viento en superficie. Lo que tengo aquí es información sobre visibilidad horizontal. Visibilidad horizontal. O en su defecto, esto que tenemos acá que es Ceiling and Visibility OK, CAVOC. Techo de nubes y visibilidad OK para cuando se cumplen ciertas condiciones. Luego, acá tenemos el alcance visual en pista. Alcance visual en pista, Alcance visual en pista. Hoy en día no se contempla esta parte que está aquí, sino solamente la parte de arriba. Esto se ha abolido. Acá tenemos el fenómeno de tiempo presente. Fenómeno de tiempo presente. Aquí la nubosidad. Nubes. La nubosidad. Acá tenemos las temperaturas, tanto temperatura del aire seco como temperatura del punto de rocío. Acá tenemos el ajuste altimétrico QNH, que es la presión corregida al nivel medio del mar, presión atmosférica corregida al nivel medio del mar. Aquí, desde este punto, desde este grupo hasta este que tenemos acá, esto se llama grupos de información suplementaria. Grupos de información suplementaria, donde esta información que está aquí o este grupo se llama fenómeno reciente. Esto que tenemos acá es información sobre cizalladura o cortantes de viento. Esto que tenemos acá es información sobre temperatura y estado del mar. Y acá tenemos información sobre el estado de la pista. El estado de la pista. Esos 4 grupos son los grupos de información suplementaria.
Bien, ya acá, en esta parte, acá último, tenemos información sobre, este es el formato de clave del tren, el pronóstico de tendencia, ¿sí? Del tren, pronóstico de tendencia, en donde aquí tenemos los grupos de cambio o NOSIC, grupos de cambio o NOSIC. Cuando no hay un grupo de cambio o cuando no se emite información acerca de cambios esperados, NOSIC reemplaza el grupo de cambio indicando que no se esperan cambios significativos para las próximas 2 horas, ya que el tren tiene una vigencia de 2 horas. Acá, en esta parte tenemos información relativa a la ocurrencia del fenómeno, donde Tango Tango puede ser una indicación acerca de si el fenómeno, perdón, desde qué momento ocurre el fenómeno, eh, eh, hasta qué momento puede ocurrir o en qué hora exactamente se espera la ocurrencia de él. Hay 3 códigos que, digamos, reemplazan al Tango Tango, o que el Tango Tango hace referencia a 3 códigos que van acompañados de una información horaria para indicar más precisamente la ocurrencia del fenómeno. Esos 3 códigos obedecen a from, until o at. From, until o at, que son códigos en inglés, donde from es, digamos, que las siglas que indican from, es decir, desde qué momento ocurre el fenómeno, son Foster-Mike. eh, Otra sigla que puede reemplazar allí el Tango Tango es Tangolima, indicando básicamente until, que es hasta qué hora se espera la ocurrencia del fenómeno, o at, Alfa Tango, que nos da información acerca de que a qué horas se espera la ocurrencia del fenómeno. Eso tendremos oportunidad de verlo también. Ya después aquí tenemos los cuatro grupos que me indican las variables meteorológicas que pueden ser tenidas en cuenta a la hora de generar un pronóstico de tendencia trend. Cuando uno va a generar un pronóstico de tendencia trend, las variables que entran en juego son el viento en superficie, la visibilidad horizontal, los fenómenos de tiempo presente y la nubosidad. Son los 4 grupos, solamente esos 4, que se contemplan para la emisión de un tren. Un tren es un pronóstico de tendencia que me indica, cuando se genera, cuáles son los cambios esperados durante las próximas 2 horas respecto a la información que está contenida en el METAR o en el SPECI que este tren acompaña. ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios esperados durante las próximas 2 horas en cuanto a la información que está contemplada en el METAR o en el SPECI que ese tren va acompañando? Y siempre la información que yo considero que puede cambiar tiene que estar contenida en estos 4 grupos. Es decir, uno no saca un tren por cambios en la temperatura, tampoco se sacan tren por cambios en el ajuste altimétrico, ¿sí? No se saca un tren por cambios en el alcance visual en pista. Un tren se genera en función de si se esperan cambios en el viento en superficie, si se esperan cambios en la visibilidad horizontal, si se esperan cambios en el fenómeno presente o si se esperan cambios en la nubosidad. Hay unos criterios también establecidos para la emisión de los trenes que vamos a conocer en el momento en que nosotros nos enfoquemos en ello. ¿Sí? Entonces, este es el formato clave del METAR o SPECI y del tren. Y acá al final tenemos un código que es RMK, Romeo Mike Kilo. Ese código me indica, está indicado allí para que después de él se comparta información de carácter nacional que se considera pertinente para las operaciones aéreas. Información meteorológica de carácter nacional que se considera pertinente para las operaciones aéreas. En ese espacio destinado para esa información pueden ir codificaciones preestablecidas por las autoridades meteorológicas y aeronáuticas nacionales que se consideren importantes. Por ejemplo, acá en Colombia utilizamos en ese espacio, cuando se presentan nubes de desarrollo vertical, cumulonimbus o torrecúmulos, ese espacio lo utilizamos para direccionar esas nubes cuando se presentan, para darle dirección para que el piloto conozca hacia qué cuadrante del aeródromo respectivo está ubicado el cumulonimbus o el torrecúmulo.
También se utiliza para compartir información acerca de los fenómenos, cuando estos no pueden ser codificados en el cuerpo del metal y tenemos, por ejemplo, reducciones de visibilidad, ahí en ese espacio uno lo utiliza para dar información sobre el fenómeno que está reduciendo la visibilidad en ese momento. ¿Sí? Cuando este fenómeno pues no se puede codificar en el cuerpo del metal porque no cumple ciertos criterios de visibilidad preestablecidos, entonces se coloca allí en el RIMAR. Sí, eso lo vamos a ver también. ¿Qué información se coloca en esa parte? Entonces, este es el formato de clave. Vamos a ir transitando por cada uno de los grupos y vamos haciendo acotaciones de ellos, ¿no? Para que nos quede claro, teniendo en cuenta que esto más que todo es una, digamos que una presentación introductoria. Bueno, sigamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva tenemos lo relativo a los grupos de identificación. Sí, ya les había dicho cuáles eran allá ahora que vimos el formato de clave. Entonces, los grupos de identificación. Bien, esos grupos de identificación están contemplados aquí en este formato de clave. Ya vamos a ir indicando qué es cada uno. Hoy tengo el pulso un poquito afectado, ¿eh? Bien, les había dicho que siempre al difundir un reporte meteorológico o al tenerlos ustedes a la mano, van a tener la palabra relativo al tipo de reporte, a la clave, ya sea en este caso metar o especie, metar o especie. Entonces, ya sabemos que siempre es encabezado. Cuando nosotros tenemos esta información, COR, Charlie Oscar Romeo, nos está indicando que es un reporte corregido. Normalmente el encabezado de un reporte es este que tenemos aquí en la primera línea y que yo estoy señalando. Normalmente ese es el encabezado de un reporte meteorológico. Si en vez de ello nosotros tenemos este código CORE, como está aquí en el segundo renglón, nos está indicando que es un reporte meteorológico, en este caso un METAR que está corregido. ¿Sí? Que se ha corregido. ¿Y se ha corregido por qué? Se ha corregido porque hubo algún problema de digitación, ¿sí? Algún error a la hora de digitar. El metal no se fue como realmente se consideraba que debería difundirse y entonces se le hace una corrección para difundirlo tal como es. Sí, y una vez se hace la corrección, el reporte meteorológico va a salir difundido con la hora en que se corrigió, como aquí. Fíjense que en el primero tenemos, por ejemplo, que él se difundió a las 21 horas Zulu, sí, pero luego se corrigió y se difundió a las 21 horas 04, ¿sí? Sale, digamos que ya en los consolidados, sale ya con la hora de la corrección. Entonces, siempre que nosotros veamos este código CORE, me está indicando que el reporte fue corregido. Aquí, este código que está aquí de 4 caracteres, Charlie, 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 ese código que está allí, hace referencia al indicador de lugar OASI. Es un indicador que la OASI ha establecido para todos los aeródromos y que es su identificación a nivel internacional. Sí, Charlie, 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 4 caracteres, en donde el primer carácter nos indica la región. El primer carácter nos indica la región. El segundo carácter nos indica el país, el país. Y los dos últimos caracteres ya me indican, sí, ya me indican básicamente el nombre del aeródromo o son las siglas, si no del nombre, son las siglas de la ciudad a la cual presta los servicios el aeródromo en ese caso ya. Bien, sí, indicador de lugar base. Por ejemplo, en este caso vamos a borrar aquí para que nos quede claro. En este caso,
En este caso, aquí, Sierra Kilo Bravo Oscar, ustedes deben aprenderse el alfabeto fonético militar, sí, para que llamar a las letras conforme es en el alfabeto fonético militar. Por ejemplo, aquí Sierra, que es S, Kilo, que es K, Bravo, que es B, y Oscar, que es la O. Entonces digo, Sierra Kilo Bravo Oscar, Sierra Kilo Bravo Oscar. Eh, Sierra hace referencia a Suramérica, a Suramérica. Kilo hace referencia a Colombia, es el indicador para Colombia. Y Bravo Oscar hace referencia a la ciudad de Bogotá. Entonces, este indicador de lugar que tengo aquí es el indicador con el cual se conoce a nivel internacional al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Sierra Kilo Bravo Oscar es el indicador de lugar del aeropuerto El Dorado de Bogotá. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros veamos un indicador de lugar que comienza con la letra S es porque es de Sudamérica. Si ya sabemos que es de Sudamérica porque comienza con la letra S, si lo que sigue es K, ese es identificativo de Colombia. ¿Sí? Siempre que comience con S y luego proceda K o kilo, entonces ese es un indicador de lugar de un aeropuerto, de un aeródromo colombiano. ¿Ya? Bien, entonces, luego de que ya tengo información acerca de ello, del indicador de lugar, que es básicamente el aeródromo desde donde se origina la información, entonces procedo a decodificar esto que está aquí. ¿Sí? Esto es día y horas en que se emite el reporte meteorológico. Día y horas en que se emite el reporte meteorológico. Día, horas y minutos en este caso. Día, horas y minutos, pero día, horas y minutos en la hora Zulu. La hora Zulu que esa letra Zulu hace referencia a información en tiempo universal coordinado, UTC, tiempo universal coordinado. Es decir, la hora de acuerdo al meridiano de Greenwich. Sí, la hora de acuerdo al meridiano de Greenwich en el meridiano cero. Sí, la hora de acuerdo al meridiano de Greenwich, la hora internacional. Entonces, UTC, tiempo universal coordinado, se conoce eso. Entonces, ¿qué hacemos, qué hacen los países? Todos los países a nivel mundial deben establecer un criterio para que su hora local, de acuerdo a la diferencia con la hora universal, que es la del meridiano cero, la hora en tiempo universal coordinado, eh, básicamente a través de ese criterio digamos que se pueda generar como un balance, ¿sí? Un balance, o la hora local esté al unísono con la hora universal. ¿Y cómo se hace? Dependiendo los usos horarios, se establece que se sumen horas a la hora local para estar al unísono con o coordinado con la hora en el meridiano cero. A Colombia la separan 5 horas de la hora universal. Es decir, hay 5 usos horarios de diferencia entre la hora local colombiana y la hora universal, la hora del meridiano de Greenwich, del meridiano cero. Entonces, como la separan 5 usos horarios, Colombia debe sumar 5 horas a su hora local para que la información que se difunde en los reportes meteorológicos salga en tiempo universal coordinado. Es decir, salga en una hora coordinada o, digamos, una hora equiparable a la que hay en el meridiano cero. Ya, entonces aquí en Colombia los reportes meteorológicos cuando se difunden, se le suman 5 horas a la hora local para difundirlos de acuerdo a la hora universal. Eso es lo que se conoce como la hora Zulu, ¿sí? Lo que se conoce como la hora Zulu. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando se difunde una información, yo digo, este es un metar generado
un METAR, sí, generado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá para el día 3 a las 21 horas Zulu, para el día 3 a las 21 horas Zulu. Esas 21 horas Zulu quiere decir que ahí ya van las 5 horas sumadas. Por lo tanto, la hora local será ¿cuál? Serán las 16 horas, ¿sí? La hora local serán las 16 horas. Es decir, lo que nosotros comúnmente llamamos las 4 de la tarde. Entonces, la hora local serán las 16 horas, pero en hora Zulu, en tiempo universal coordinado, son las 21 horas, es decir, la hora local más 5 horas para estar, digamos, al mismo nivel de la hora internacional o de la hora universal, que es la hora de acuerdo al meridiano de Greenwich. ¿Sí me doy a entender en ese aspecto? Sí, sí están, sí me estoy dando a entender, muchachos, en cuanto a esto de la hora Zulu. Bueno, bien. Entonces, vamos a continuar. Ya sabemos que este primer renglón sería la forma ideal en que se encabezaría un reporte meteorológico, ya fuera este un METAR o un especie como este que está acá en el quinto renglón. ¿Ya? Estos serían, digamos, los encabezados ideales de los reportes meteorológicos, que ya cuando tienen este código core delante es porque está corregido. Ahora, cuando después de la información de identificación en cuanto a indicador de lugar oasis y después de la información de fecha, si nosotros encontramos este código que está aquí, November India Lima, NIL, si encontramos ese código, lo que nos están diciendo es que la información respecto al METAR del aeródromo tal a la hora tal no está disponible, ¿sí? Como aquí en el tercer renglón, están diciendo la información respectiva al METAR del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, que debía estar para el día 3 a las 21 horas Zulu, no está disponible o no ha sido suministrada. Sí, no hay información disponible. Ojo, el METAR del aeropuerto El Dorado de Bogotá para el día 3 a las 21 horas Zulu no está disponible. Sí, no ha sido suministrada. Es lo que nos indica ese código November India Lima. Ahora, cuando tengo un encabezado como el que está aquí en el cuarto renglón, que contiene como, digamos, como agregado el código auto, quiere decir meteorológico, que el reporte meteorológico es de carácter automático, es decir, es un sistema automático el que lo genera. Es un sistema automático el que lo genera. Es decir, en ese aeródromo hay una estación meteorológica aeronáutica, una estación, sí, meteorológica aeronáutica que es de carácter automático que genera el reporte. Sí, no son personas como ocurre acá en Colombia, que todos los reportes meteorológicos que se generan en los aeropuertos, sobre todo en los 27 aeropuertos que tiene a cargo el IDEAN, lo generan personas, acompañadas sí o soportadas o apoyadas de sistemas automáticos que digamos son preponderantes, pero que el reporte en últimas lo hace es una persona. Cuando nosotros vemos que el reporte meteorológico tiene este código auto, esta clave allí, nos está diciendo que el METAR es de carácter automático. Por ejemplo, los reportes franceses son de carácter, casi todos los reportes en los aeropuertos de Francia son automáticos. Digamos, hay una tendencia hacia la automatización últimamente a la hora de generar los reportes meteorológicos. Bien, entonces, allí, son los grupos de identificación. Vamos a hacer un repaso aquí para que quede claro. Bueno, voy con el primer renglón. El primer renglón me dice, este encabezado B sea un METAR
generado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el día 3 a las 21 horas Zulu. A las 21 horas Zulu, ¿sí? Es un encabezado ideal. Aquí este segundo me dice, este es el encabezado de un METAR corregido, cuyo origen es el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el día 3 a las 21:04, a las 21 horas 04 minutos Zulu, ¿sí? En tiempo universal coordinado. El tercero, este encabezado obedece a un METAR generado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el día 3 a las 21 horas Zulu, el cual no posee información. La información no está disponible o no ha sido suministrada. El cuarto, me dice que este es un METAR originado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el día 3 a las 21 horas Zulu y que es de carácter automático. Es un reporte automático generado por un sistema automático. Acá ya me dice que este es un especie generado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el día 3 a las 21 horas 15 minutos Zulu. Y acá tengo que este es un especie del aeropuerto El Dorado de Bogotá generado el día 3 a las 21 horas 15 minutos Zulu y que es de carácter automático. ¿Sí? Esos son los posibles encabezados que puede tener un reporte meteorológico METAR o especie. Entonces, para que ustedes ya los identifiquen cuando los vean. Bien, espero que hasta allí vayamos bien y que todo haya sido claro, que me haya dado a comprender, ¿eh? Acá a un lado tenemos algo que vamos a ir llevando aquí en la presentación, que es un reporte modelo. Sí, un reporte modelo. Está en lo que estoy metiendo en el recuadro. Entonces aquí, en este reporte modelo que vamos a ir construyendo poco a poco con el paso de las diapositivas, tenemos que es un METAR, es decir, un reporte meteorológico aeronáutico de rutina, generado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, generado por la oficina meteorológica o la oficina de meteorología del aeropuerto El Dorado de Bogotá, el día 3 a las 21 horas Zulu. Sí, el día 3 a las 21 horas Zulu. Ese es el reporte modelo que vamos a ir llevando. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos el formato de clave para el viento en superficie. En esta diapositiva tenemos el formato de clave para el viento en superficie. De acuerdo al ordenamiento, este es el primer grupo netamente de carácter meteorológico. El primer grupo netamente de carácter meteorológico. La pregunta es, ¿qué es el viento? ¿Qué es el viento? Ya, algo que ustedes ya deben saber y deben conocer. ¿Qué es el viento? Ya, ¿qué es el viento? El viento es el movimiento horizontal del aire. El movimiento horizontal o parahorizontal del aire. Viento, movimiento horizontal del aire. Eh, lo que en meteorología, la noción de viento solamente es la componente horizontal del movimiento del aire. Ya el movimiento vertical, ya sea ascendente o descendente, en meteorología lo consideramos como corrientes. Así que nosotros podemos hablar de corrientes o podemos hablar de viento. Cuando este movimiento es vertical lo llamamos corriente, cuando este movimiento es horizontal lo llamamos viento. Algo que difiere, por ejemplo, con lo que tiene que ver en el campo marino, la meteorología marina, o no tanto la meteorología marina, sino lo que contemplan, por ejemplo, los marinos. Sí, para los marinos las corrientes son horizontales allá en el mar. Pero nosotros a nivel atmosférico consideramos que corrientes solamente son las componentes verticales del aire. Nosotros consideramos viento solamente la componente horizontal del movimiento del aire. Bien, desde el punto de vista, bueno, como el aire es un fluido, al igual que el agua, o sea, saben que dentro de los estados de la materia,
los que conocemos, sólido, líquido y gaseoso, hay dos estados que son fluidos, que son el estado gaseoso y el estado líquido. Desde ese punto de vista, el aire es un fluido, ¿verdad? La atmósfera es un fluido. Entonces, el movimiento atmosférico horizontal se da en función de cuatro fuerzas. Se da en función de cuatro fuerzas. Si entran cuatro fuerzas en juego cuando se produce el viento. La primera es la fuerza del gradiente de presión. La fuerza del gradiente de presión, eso ustedes lo conocen. ¿Qué me indica que el aire se moverá siempre desde las altas a las bajas presiones? Y que en función de esa diferencia, es decir, entre mayor sea la diferencia, el movimiento del aire adquirirá mayor velocidad. Entre menor sea la diferencia, el movimiento del aire adquirirá menor velocidad. Bien. Em, la otra fuerza que tenemos que contemplar, la otra fuerza que tenemos que contemplar para el movimiento, para el viento, para que se genere el viento, es la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción, que más que coadyuvar a que aumente la velocidad del viento, lo que hace es que por lo general lo frena y lo desvía. Entonces hay que considerar la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción. Hay que considerar también la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis, que es un efecto residual del movimiento de rotación terrestre. Y cuarto, hay que considerar la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga. En función de si el viento está en la capa límite planetaria o está en la atmósfera en la parte de la atmósfera que llamamos la atmósfera libre, consideraremos una u otra fuerza. Sí, tal como se les dio a conocer en los documentos que se les compartió en su momento. Entonces, siempre que se produce este movimiento horizontal al que llamamos viento, es porque de una u otra forma están esas fuerzas en juego. Bien, ahora, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista matemático, el viento es un vector. Sí, el viento es un vector. Y como vector, digamos que tiene tres características. Como vector hay tres características propias que valga la redundancia, lo caracterizan, ¿no? Que es que posee dirección, sentido y magnitud. Dirección, sentido y magnitud. La dirección será de dónde proviene el viento, el sentido es hacia dónde va, hacia dónde se dirige, y la magnitud es la velocidad de su desplazamiento. Es allí, desde ese punto de vista, que nosotros lo describimos en el reporte meteorológico. Nosotros describimos o damos información del viento en el reporte meteorológico basados en su naturaleza como vector. Es decir, damos información sobre la dirección, sobre el sentido y sobre la velocidad. ¿Sí? Sí, basados en la naturaleza del viento como vector, así damos información de él en el reporte meteorológico. Siempre hablamos de él en función de su dirección, su sentido y su magnitud, ¿sí? Y de las variaciones que pueden haber alrededor de su magnitud y las variaciones que pueden haber alrededor de su dirección. Eso es lo que damos, la información que damos acerca del viento, no es otra. Entonces ahora vamos a ir viendo qué significa cada uno de los caracteres que conforman su formato de clave. ¿Eh? Bueno, vamos a mirar eso, vamos a disponernos a eso. Bueno, entonces aquí tenemos los tres primeros caracteres de este formato de clave, delta, 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 hacen alusión a la dirección media del viento. Dirección media, que básicamente no es una media como tal, sino una moda. Es un promedio, sí, pero no es una media exactamente, sino una moda. Cuando uno lo analiza, sobre todo en sistemas automáticos. Es la dirección la dirección media del viento, en este caso es la dirección de donde, cuando uno hace la observación, con más frecuencia proviene el viento. La dirección desde que cuando uno hace la observación
es la dirección de donde con más frecuencia proviene el viento. Se le llama dirección media del viento y es una media de los 10 minutos anteriores a la hora oficial de observación. Lo que viene a continuación es la velocidad media del viento. Nosotros reportamos la unidad de medida de la velocidad del viento. En los reportes meteorológicos es el nudo, knots, el nudo, ¿sí? Knots, Kilo, November, Oscar, Tango, Sierra. Knots, que significa nudos y que no es otra cosa que un nudo es igual a una milla náutica por hora. Un nudo es igual a una milla náutica por hora. Ya nosotros indicamos la velocidad del viento en nudos. Esa es una medida americana. Ustedes saben que la unidad de medida, de acuerdo al sistema internacional, es el metro por segundo. Pero acá nosotros utilizamos el nudo, ¿sí? Las millas náuticas por hora. Bien, eh, entonces, digamos que básicamente, por lo general, la información de viento la componen la dirección media y la velocidad media del viento en las unidades ya preestablecidas que son nudos, estas que están aquí, que estoy encerrando. Kilotango. Por ejemplo, en este caso que está aquí, yo estoy diciendo que la dirección media del viento son los 190 grados. Sí, es decir, que el viento proviene de los 190 grados con una velocidad media de 20 nudos. De 20 nudos. La dirección del viento, digamos que se difunde utilizando tres caracteres. Tres caracteres. Cuando esa dirección numéricamente es inferior a 2 dígitos, el primer carácter, digamos que se compone de un cero. El primer carácter se compone de un cero. Por ejemplo, yo puedo decir, en vez de 190, 20, yo puedo decir 050, 20. Es decir, el viento proviene de los 50 grados con una velocidad de 20 nudos. ¿Qué es esto de los grados? Los grados básicamente van en función de la rosa de los vientos. ¿Qué es un círculo graduado? Es un círculo graduado, sí, que básicamente se compone de lógico, ¿no? 360 grados porque es un círculo, una circunferencia, que van de 10 en 10. Es decir, donde 360 indica el norte geográfico, 360 indica el norte, y que, por ejemplo, una dirección de noreste está indicada numéricamente con 0,50, que el este está indicado numéricamente con 0,90, que el sureste está indicado numéricamente con 130 y que el sur está indicado numéricamente con 180, el oeste 270, ¿sí? Y así, digamos que en ese orden. Entonces, es un círculo graduado en donde se utilizan básicamente unidades de 10 grados, es decir, que va de 10 en 10, para ser reportados aquí en el Metaro Especie. Entonces, siempre nosotros vamos a ver como dirección numéricamente valores que son múltiplos de 10, que van desde 00 hasta 360. Desde 00 hasta 360. Bien, entonces en este caso yo digo que hay una dirección media de los 190 grados, que es un viento, de acuerdo a la rosa de los vientos, sur. Sí, un viento sur. Entonces, la dirección del viento es de los 190 grados, es decir, proviene de los 190 grados con una velocidad media de 20 nudos. De 20 nudos. ¿Ya? Así generalmente se reporta el viento, por lo general. Sin embargo, hay ocasiones en que se dan variaciones significativas. Hay ocasiones en las que se dan variaciones significativas respecto a la velocidad media. Es decir, tenemos velocidades máximas
que representan una distancia considerable de la velocidad media y por lo tanto se consideran como importantes para ser reportadas. Cuando nosotros identificamos, por ejemplo, que hay una variación significativa en la velocidad del viento de esa naturaleza. Eh, Cuando nosotros vemos esto que está aquí, la letra Golf, la G, Golf, esa letra me indica rachas o ráfagas de viento. Sí, rachas o ráfagas de viento, es decir, gusty, gusty, sí, gusty. Gusty en inglés es ráfagas o rachas. Entonces, cuando nosotros vemos la letra G allí, nos está indicando que hay ráfagas o rachas de viento y que esas ráfagas o rachas de viento tienen la velocidad que viene a continuación, denotada por los caracteres Fostrosumai y Fostrosumai que están allí. Entonces nos dice, hay ráfagas o rachas de viento y esas ráfagas o rachas de viento tienen esta velocidad. Bien, entonces para que nosotros consideremos en un momento dado que hay rachas o ráfagas de viento, se tiene que cumplir que esa velocidad de las rachas, que son los vientos máximos observados, que esa velocidad de las rachas o ráfagas supera mínimo en 10 nudos a la velocidad media. ¿Sí? Supera mínimo en 10 nudos a la velocidad media. Como por ejemplo en este caso, yo digo, la dirección media del viento es de los 190 grados. De los 190 grados. La velocidad media del viento es de 20 nudos, pero hay ráfagas de 36 nudos. Fíjense que la diferencia entre las ráfagas y la velocidad media es de 16 nudos. Mínimo, la diferencia debe ser de 10. Mínimo, la diferencia debe ser de 10. Es decir, de 10 en adelante, yo considero que ese viento máximo que observo ya puede constituirse como una ráfaga. Si la velocidad del viento máximo no supera en 10 nudos a la del viento medio, entonces no es una ráfaga, ¿eh? Entonces, por lo tanto, allí, ojo, allí yo estoy considerando en este caso que si hay ráfagas porque la diferencia entre el viento máximo y la velocidad media del viento es de 16 nudos. 16 nudos. Entonces, lo leo. La dirección media del viento, es decir, de dónde proviene el viento, es de los 190 grados. La velocidad media es de 20 nudos y existen ráfagas, ¿verdad? Ráfagas de 36 nudos. Ráfagas de 36 nudos. ¿Sí? 36 nudos. Entonces, ¿cuál es la característica de una ráfaga? Una ráfaga es intempestiva, es repentina. ¿Sí? Es un aumento considerable de la velocidad del viento en cuestión de segundos. En este caso será reportable cuando su velocidad difiera mínimo en 10 nudos con respecto a la velocidad media del viento. Aquí tengo también un ejemplo, digo, viento proveniente de los 190 grados o velocidad media del viento de los 190 grados con dirección media en ese caso, dije velocidad. La dirección media del viento de los 190 grados, ¿sí? La velocidad media es de 5 nudos y se presentan ráfagas con velocidades de 18 nudos. 18 nudos. Allí la diferencia entre el viento máximo y la velocidad máxima es de 13 nudos. Es de 13 nudos. ¿Sí? Entonces, esa diferencia de 13 nudos ya hace que este viento máximo sea constituido como ráfaga o racha de viento. Entonces, dirección media del viento 190 grados, velocidad media del viento 5 nudos y existen ráfagas de 18 nudos. 18 nudos. Bien, resulta que no solamente se pueden dar variaciones, en cuanto a la velocidad del viento, sino que también podemos tener variaciones significativas respecto a la dirección del viento. Esta parte del grupo de viento en superficie que estoy encerrando se le conoce como variación direccional del viento.
variación direccional del viento. Variación direccional del viento. Esa variación direccional del viento no siempre va reportada, ya, no siempre va reportada en los metares o en los especies. Tiene que cumplirse ciertas condiciones para que esa información vaya allí. Ya, entonces, vamos a ver qué nos indica esto. Cuando nosotros tenemos ese código allí, podemos considerar lo siguiente, que aquí estos tres primeros caracteres me indican la dirección inicial, de dónde comienza la variación. Y estos últimos caracteres, los últimos tres, me indican la dirección final, hasta dónde llega la variación. De dónde comienza la variación hasta dónde llega la variación. Esta vez, Víctor, que está aquí, me indica que el viento está variando entre esas dos direcciones. Digamos que es un carácter que identifica a esa parte del grupo. Ya, ese carácter me está indicando que hay una variación entre esas dos direcciones, ¿ya? Bien, entonces siempre yo debo analizar esta variación desde la dirección inicial hacia la dirección final en función del movimiento de las manecillas del reloj. Siempre la debo analizar en función del movimiento de las manecillas del reloj, ¿ya? Siempre considerando que esta que está aquí es la dirección inicial de donde comienza la variación y esta que está acá es la dirección final donde termina la variación. Y que esta B es básicamente el indicador del grupo, el indicador de que hay una variación. Bueno, ahora, ¿qué tengo que considerar yo para que ese grupo vaya reportado en un metar o una especie? Ese grupo solamente irá reportado en un metar o una especie cuando cumpla lo siguiente. Ya, cuando se cumpla lo siguiente, que la variación, denotando por variación la diferencia entre la dirección inicial y la dirección final. Yo tengo que tener en cuenta cuál es la amplitud, ¿sí? La magnitud de esta variación, es decir, la diferencia entre la dirección inicial y la dirección final. Entonces, para que yo pueda reportar este grupo en un reporte meteorológico se debe cumplir lo siguiente, que la variación, es decir, la diferencia entre las dos direcciones sea mayor o igual a 60 grados. Mayor o igual a 60 grados. Mayor o igual a 60 grados, pero la variación debe ser menor de 180 grados. ¿Sí? 180 grados. Es decir, la variación debe ser mayor o igual a 60 grados, pero menor a 180. ¿Qué quiere decir, hombre? Que la amplitud, la diferencia entre la dirección inicial y la dirección final debe estar comprendida entre mayor o igual a 60 grados y menos de 180 grados. Y menos de 180 grados. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí. Yo digo, la dirección media del viento es de 190 grados. Y la velocidad media es de 20 nudos, ¿sí? La velocidad media es de 20 nudos y se presenta una variación direccional del viento entre los 150 grados y los 240. Entre los 150 grados y los 240, es decir, hay una amplitud en esa variación que va de los 150 a los 240 conforme a las manecillas del reloj. En esa amplitud hay ¿cuánto? ¿Cuánta diferencia? 90 grados. Es decir, aquí hay una amplitud de 90 grados. Entonces, esa amplitud de 90 grados será que cabe aquí en este rango de variación, claro, porque 90 grados es mayor a 60, pero es menor de 180. Sí, por lo tanto, cuando ocurren este tipo de situaciones, esa información va reportada en el METAR o en el especie. Ya, va reportada en el METAR o en el especie. Bien, entonces, a ver, hay una pregunta ahí de Sanner que no corresponde con esta temática. Bueno, a ver, ella pregunta,
ella pregunta lo siguiente, que si siempre que hay un microburst debe presenciarse cumulonimbus. Total, un microburst no puede nacer de otro tipo de nube, sino de un cumulonimbus. Entonces, siempre que hay un microburst, debe haber un cumulonimbus, ¿eh? De lo contrario, no es un microburst. Los microbursts son microráfagas descendentes de la base de un cumulonimbus. Bueno, esa pregunta es de otro tema, ¿eh? Aquí estamos hablando ya de los reportes meteorológicos. Bien. No, Javier, está bien el signo, porque si le coloco el signo al revés, estoy diciendo que la variación es menor o igual a 60 grados. Entonces, ahí está bien. El signo está bien, ¿eh? Bien. Bueno, sigamos. No, la variación debe ser menor a 180. Si la variación ya es igual a 180, ya la cosa cambia. Y ahora miramos eso. Ya. Eh, bien, bien, aquí. Bueno, listo, ahí me equivoqué. Em, bueno, ahora les contesto eso de por qué. Bien, de por qué no debe ser igual a 180. Ya, lo importante es que vayamos acá teniendo esto claro, ¿eh? Esto claro. Entre los 150 y los 240 hay 90 grados de diferencia. Es decir, se cumple que la variación es mayor o igual a 60 grados, es decir, 60 es menor o igual a la variación. Si yo digo que 60 es menor o igual a la variación, estoy diciendo que la variación es mayor o igual a 60 grados. Ahí como para que le quede claro a Javier. Si cambio el signo, estoy dando a conocer lo contrario. Si yo cambio el signo, así como tú lo sugieres, por ejemplo, 60 grados, así como tú lo estás sugiriendo, estoy diciendo que 60 grados es mayor o igual a la variación, por lo tanto la variación es menor o igual a 60 grados, ¿ya? Entonces estoy dando una mala información. En cambio, si lo tengo así como está aquí, estoy diciendo, hombre, la 60 es menor o igual a la variación. Es decir, la variación es mayor o igual a 60, porque si no, pierde sentido. Bien, entonces vamos a borrar aquí. Yo les digo, aquí en este caso, digo, la dirección media del viento es de los 190 grados, con una velocidad media de 20 nudos y con una variación direccional del viento entre los 150 grados y los 240 grados. Hay una amplitud de 90 grados. ¿Qué cumple? ¿Qué cumple con que la variación debe ser mayor o igual a 60 grados? ¿Sí? Debe ser mayor o igual a 60 grados y menor de 180 grados. Cuando eso se cumple, entonces se debe reportar esta información en el metaro en el especie. Cuando la variación es inferior a 60, cuando la variación es inferior a 60 grados, se considera que no es significativa para que vaya indicada en ese grupo. ¿Sí? Cuando la variación es inferior a 60. Bien, entonces, acá vamos a mirar esto. Acá vamos a mirar este ejemplo, el que está en el renglón 5. Nos dice, aquí tenemos un ejemplo en donde hay tanto variación significativa en la velocidad como una variación significativa en la dirección. Y digo, aquí tengo que hay vientos o que la dirección media del viento es de los 190 grados. Es decir, el viento proviene de los 190 grados, un viento sur, con una velocidad media de 20 nudos y con ráfagas de 36 nudos. Y además de eso hay una variación direccional del viento entre los 150 grados y los 240 grados, ¿ya? Entre los 150 grados y los 240 grados. Bien, cuando la variación es de 180 grados o más, cuando la variación es de 180 grados o más, ya nosotros no podemos considerar que hay una dirección media. Ya, cuando la variación es de 180 grados, es decir, es igual a 180 grados o mayor, ya no podemos considerar que hay una dirección media, sino que el viento
la dirección del viento es totalmente variable y este grupo no va, sino que se reporta de esta manera, como está aquí, ¿eh? Como está aquí. Decir, si hay una variación de 180 grados o más, la dirección del viento resulta ser completamente variable, es decir, no se puede indicar una dirección media y por lo tanto el grupo de variación direccional se omite. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la dirección del viento es completamente variable, no se puede indicar una dirección media, como en este caso y como en este que está acá, variable 0,5. Ambos casos me están indicando que hay una variación direccional del viento que es de 180 grados o más. Ahora, ¿cuándo el viento tiene una dirección variable? ¿Cuándo el viento tiene una dirección variable? Un viento tendrá una dirección variable cuando ocurra este caso en donde hay una variación direccional del viento o cuando específicamente la velocidad del viento sea de 2 nudos. Siempre que la velocidad del viento sea de 2 nudos, entonces su dirección se tomará como variable. Es una recomendación OMM. Y cuando haya una variación direccional del viento de 180 grados o más, se omite el grupo de variación y se dice que la dirección es completamente variable, independiente de cuántos nudos de velocidad tenga. Son las dos, digamos que los dos criterios para establecer que hay un viento con dirección variable, es decir, Víctor Romeo Bravo. Ya, Víctor Romeo Bravo. Bien. Em, Ahora, ¿cuándo, como en este caso, se considera que hay un viento en calma? ¿Cuándo hay un viento en calma? Un viento en calma se considera que se da cuando está completamente quieto el aire, cuando no hay movimiento en el aire, o cuando tiene una velocidad de un nudo. Cuando tiene una velocidad de un nudo, entonces se considera que también está en calma y se difundirá de esta manera, como lo están viendo. 5 ceros acompañados de la unidad de medida de la velocidad del viento. 5 ceros acompañados de la unidad de medida de la velocidad del viento. Eso significa viento en calma. Cuando es igual, Andrea, será variable siempre que sea igual a 2 nudos. Siempre que sea igual a 2 nudos, la dirección del viento es variable. ¿Cuándo más puede ser variable la dirección del viento? Cuando haya una variación direccional de 180 grados o más, también la dirección del viento será variable. Y allí puede tener la velocidad que sea, o sea, cualquier velocidad. Siempre que la variación direccional del viento sea de 180 grados o más, se considerará que este es variable. Se considerará que es variable. Bien, de lo contrario, pues siempre se adjudicará una dirección media del viento, como lo tenemos acá en el primer recuadro, este que estoy encerrando, que siempre hay una dirección media del viento. Bien, vamos a mirar el reporte modelo que llevamos. Vamos a mirar el reporte modelo que llevamos. Y lo leemos aquí, decimos que este es un METAR generado por la Oficina de Meteorología del Aeropuerto El Dorado de Bogotá el día 3 a las 21 horas Zulu, 21 horas Zulu, y nos dice que la dirección media del viento es de los 190 grados con una velocidad media de 20 nudos y con ráfagas de 36 nudos, ¿ya? Y que además de ello hay una variación direccional del viento entre los 150 grados y los 240 grados. Bien, voy a ir ahora, voy a ir ahora a una página de internet para que miremos ejemplos de codificación de el viento, ¿sí? Entonces vamos a pasar allá. Listo. Entonces, en esta página que está allí, nosotros nosotros podemos observar información acerca de los metares del momento en Colombia. Ya, los metares del momento en Colombia.
Vamos a ver cómo aquí podemos ir mirando. Te vamos a ver esos reportes, ¿sí? Y los vamos a ir decodificando para que ustedes vayan sintonizándose con todo esto, ¿eh? Bueno, entonces el primero que está allí es el reporte de Armenia. Sí, nos dice que este es un METAR del aeropuerto El Edén de Armenia, generado el día 4 a las 01 hora Zulu, ¿sí? Ya aquí, a pesar de que estamos hablando en calendario normal del día 3, ya en tiempo universal coordinado es el día 4 y es la 01. La 01, que vienen siendo ¿qué? Las 8 de la noche. Las 8 de la noche, que en hora local son las 20 horas. ¿Sí? Las 20 horas. Entonces, este es un METAR del aeropuerto El Edén de Armenia, el correspondiente al día 4 a la 01 Zulu. Nos dice que el viento está en calma, viento en calma. Acá en Bucaramanga nos dice que el viento proviene de los 320 grados, es decir, la dirección media del viento son 320 grados y la velocidad media es de 3 nudos. La velocidad media es de 3 nudos. Vamos a agrandar un poco la pantalla para que quede, déjenme ver aquí, a ver si lo puedo hacer. Bueno, espérense, tengo que darle aquí una orden para que me agrande un poco esto. Ahí se ve mejor. Bien, entonces, ya vimos el de Armenia, vimos el de Bucaramanga. Ahora miren el de Bogotá. Vean aquí dice que en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, el viento proviene de los 290 grados. Es decir, hay una velocidad, una dirección media del viento de 290 con una velocidad media de 4 nudos. Y que hay una variación direccional del viento entre los 250 grados y los 320 grados. Es decir, hay una amplitud de ¿cuánto? De 70 grados. Cumple con la regla, ¿eh? Porque 70 es mayor que 60 y menos de 180. Entonces, la amplitud de la variación es de 70 grados. Es decir, hay una variación direccional del viento entre los 250 grados y los 320 grados. Vamos a ver que aquí hay una pregunta. Y aquí hay una pregunta que vi ahorita. Alguien me hizo una pregunta aquí. Em, en Bucaramanga no sería variable, no, en Bucaramanga no puede ser variable 03. El viento es variable, y repito, la dirección del viento es variable cuando, cuando la velocidad es de 2 nudos. Siempre que sea 2 nudos será variable. Ya de 3 nudos en adelante se le asigna una dirección media al viento. Ahora, repito, ¿cuándo puede ser el viento variable? O sea, ¿cuándo también ahí se puede considerar que la dirección del viento es totalmente variable? Cuando hay una variación direccional del viento que es de 180 grados o más. Allí se considera que el viento es completamente variable, independiente de los nudos que tenga. Siempre que se cumple esa condición, se dice que el viento es variable. Entonces, tenemos dos argumentos por los cuales, o dos criterios por los cuales se puede considerar que la dirección del viento es totalmente variable. Uno, cuando su velocidad es de 2 nudos, y dos, cuando hay una variación direccional del viento de 180 grados o más y allí la dirección es completamente variable independiente cuál sea su velocidad. Ojo con eso, eh. Por ejemplo, aquí, en el caso de Cúcuta, el viento es variable. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad de 2 nudos. Es variable porque tiene una velocidad de 2 nudos, ¿ya? Ahí se está cumpliendo eso. Exacto, en Cúcuta. Sí, señor. Entonces, eh, ahora vamos a seguir mirando hacia abajo
Vamos a seguir mirando hacia abajo. Parece que aquí, bueno, sigamos mirando aquí. Voy a ir bajando. Vamos a borrar aquí. ¿Qué nuevo vamos a encontrar? Fíjense en Cartagena. ¿Qué está pasando en Cartagena? ¿Qué está pasando en Cartagena? Fíjense que hay una variación direccional también. Aquí. Dice que la dirección media del viento es de los 0,30, es decir, el viento proviene de los 30 grados, con una velocidad media de 7 nudos, y hay variación direccional del viento entre los 360 grados y los 0,60. Si uno mira la rosa de los vientos, o sea, siempre esto hay que analizarlo en función de las manecillas del reloj, es decir, va de los 360 y termina en los 0,60. De acuerdo a las manecillas del reloj, ahí hay una amplitud de 60 grados. Hay una amplitud de 60 grados. Cumple la regla, porque la regla dice que la variación debe ser mayor o igual a 60 grados. Entonces aquí nos están diciendo que hay una variación direccional entre los 360 y los 60 grados. ¿Ya? Vamos a seguir buscando acá qué otros ejemplos podemos tomar. Vamos a seguir buscando a ver qué otros ejemplos podemos tomar acá. A ver qué más tenemos por ahí. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, en San Andrés. En San Andrés, que para esta época es muy proclive que se presenten estas condiciones. Entonces aquí en San Andrés dice que el viento tiene una dirección media de los 0,80, es un viento de componente este, con una velocidad media de 9 nudos y con variaciones direccionales del viento entre los 0,60 y los 120 grados. También hay una amplitud de 60 grados allí, por lo tanto cumple la regla. ¿Sí? Entonces más o menos allí podemos ir mirando eso, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a ver algún ejemplo de otra latitud. Vamos a irnos a otro país. Este es un idioma universal. Los reportes meteorológicos, su codificación es universal, por lo tanto nosotros podemos leer un reporte meteorológico de cualquier país. Vamos a irnos a un país que es donde la meteorología es bastante buena, de la mejor, de lo mejor, de la meteorología es bastante buena, y es Rusia. Entonces miremos los reportes rusos. Veremos que hay un cambio allí, ¿verdad? En Rusia, si ustedes miran, la velocidad del viento no se reporta en nudos, sino en metros por segundo. Mai Papa Sierra significa metros por segundo. Entonces, por ejemplo, en este caso en Yakutsk, nos están reportando que la dirección media del viento es de los 320 grados, pero con una velocidad de 2 metros por segundo, velocidad media de 2 metros por segundo. Por ejemplo, acá, en Petropavlovsk-Kamchatsky, aquí, este que está aquí, nos dice que la dirección media del viento es de los 10 grados con una velocidad media de 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Sigamos a ver si tenemos por acá, si tenemos algún cambio, si tenemos alguna información por ahí considerable. Fíjense aquí, por ejemplo. Aquí en estos dos. Aquí en Arangels, es decir, esto que está aquí, tenemos esta información. Me dice, este es un METAR del aeropuerto, del aeródromo de Arangel, que este es su indicador de lugar, del día 4 a las 01:30 Zulu. Es decir, aquí se cumple lo que les decía, que hay países que reportan, o en algunos aeródromos de algunos países se reporta el METAR cada media hora. En Rusia el METAR se reporta cada media hora. Nosotros acá lo hacemos cada una hora. Ya, entonces nos dice que la dirección media del viento allí en ese aeródromo es de los 180 grados y que tiene una velocidad media de 3 metros por segundo.
y que hay una variación direccional del viento entre los 150 y los 220 grados, es decir, una variación de 70 grados allá en Arangel. Y en San Petersburgo nos dice que la dirección media del viento es de los 140 grados, que la velocidad media es de 2 metros por segundo y que hay una variación direccional del viento entre los 0,90 y los 170 grados. Es decir, una variación de 80 grados. Una variación de 80 grados. Sigamos acá a ver qué más nos dice esto. ¿Qué más nos dice esto? ¿Qué otro ejemplo tenemos por ahí? Así considerable. ¿Cuál otro? A ver, a ver, a ver. Bueno, no tenemos allí otro según lo que yo veo. Bien, eso es para que ustedes vean que allá en esa latitud el, la velocidad del viento no se reporta en nudos, sino en metros por segundo. Metros por segundo es la unidad de medida de la velocidad, de la velocidad del viento de acuerdo a el sistema internacional de medidas. En cambio, el nudo es una medida americana que nosotros acogimos junto con casi todos los países occidentales. ¿Ya? Hay algunos países, sobre todo países del antiguo bloque soviético y de la antigua cortina de hierro, como lo llamaba Churchill, eh, que reportan en metros por segundo. La China también lo hace en metros por segundo. Bien, bueno muchachos, voy a mirar aquí qué preguntas tienen ustedes. Ya no tienen preguntas por aquí. Bueno, esta ha sido la información relativa al encuentro virtual de hoy. Hablamos fundamentalmente de los reportes meta y especie en lo que atañe a su encabezado o los grupos de identificación y lo que respecta al viento en superficie. Hemos tratado cuestiones introductorias. Ya les dije que en el canal de YouTube de Meteorología para Todos, allí van a ir encontrando información ya un poco relativa a profundización de cada uno de los parámetros. Aunque aquí, pues, cuando hablamos del viento fuimos un poquito más allá de lo básico, pero bueno, creo que ha sido bueno y que ojalá les haya servido a todos este encuentro virtual, hayan despejado las dudas em, y bueno, haya sirva para los próximos compromisos que vienen. Yo les voy a estar subiendo allí ya lo relativo a lo que es el tren y el TAF para que ustedes empiecen a estudiarlo también. Todo eso lo vamos a tratar esta semana. Yo espero que sea así. Mañana vamos a tratar los grupos de visibilidad, alcance visual en pista y fenómenos. ¿Sí? Y fenómenos para que ustedes ya se vayan ilustrando mucho más con eso. Entonces, muchachos, espero que haya sido de beneficio. Yo les voy a compilar ahorita ya el video y para que lo tengan ahí en la plataforma y se los monto apenas ya el video lo haya compilado. Y mañana nos encontramos entonces alrededor de las 9 de la noche para hacer el siguiente encuentro virtual, ¿oyeron? Entonces, espero que tengan una excelente noche, cuídense mucho.